Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tu Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como cada fin de semana, vamos a estar viendo lo más importante que nos dejó el mercado y también lo que se espera para las próximas jornadas. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con las variaciones semanales de los principales índices y los dólares financieros. Comenzamos por el dólar oficial, cerrando este viernes 17 de mayo, en 1.160 pesos. El dólar MEP en 1.155, el dólar CCL en 1.178, hubo una pequeña suba el día viernes, luego de una semana bastante calma, lo vamos a mostrar ahora brevemente en los gráficos, variaciones cercanas al 1% para el oficial y el MEP. Atención, el MEP estando por debajo del dólar oficial, así que atención a aquellas personas que necesitan comprar los dólares, obviamente más recomendable comprarlo a través de la bolsa. Por el lado de los bonos, el AL30 y el G30 en torno a los 66 y 68 dólares, la lámina de los 100 nominales, cayendo un 1,27 y un 0,65% respectivamente, y por ende, relacionado obviamente a las cotizaciones de los bonos, sube el riesgo país. Pero apenas un 4% se mantiene en los 650 puntos. Atención con la renta variable, fíjense, todos los índices en verde. Tuvimos una excelente semana, tanto en el mercado local, en el Merval, con subas de 9,65% medido en pesos, y en dólares un 7,83%, y para los índices estadounidenses, tanto Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, fue una excelente semana de recuperación, sobre todo para el sector tecnológico, subiendo 6,87%. Por el lado de Brasil, también subiendo 1,6%, y China 2,33%, en el medio de una semana de acuerdo entre Estados Unidos y China por los aranceles. Por el lado de los commodities, el oro cayendo 3,75% esta semana, lo mismo que la plata, cayendo un 1,35%, y el petróleo apreciándose un poco, subiendo 1,44%, superando los 60 dólares, que era algo que le estaba costando últimamente. Vamos a pasar ahora a los gráficos para ver estas cuestiones en pantalla y de forma más amigable. Comenzamos por el Merval, tal como lo vemos. Vamos ahí, así lo vemos más grande. Estamos en gráfico semanal. El Merval subiendo un 9,65, como lo decíamos, y atención a dónde fue a frenar, a una doble resistencia, tanto la de corto plazo, comenzada a principio de año, allí en enero, como también una resistencia nominal en los 2.332.000. Lo habíamos trazado un poquito por encima de a donde cerró 2.318.000. Si nos vamos a la visión en dólares, también lo vemos en una resistencia importante, que son los 2.000, este número redondo, los 2.000 puntos. Estamos en 1.982, pero ya con una visión más alcista, superando, como ya hacía unas semanas, la resistencia de corto plazo, de la tendencia bajista de corto plazo, que también había comenzado a principio de año. Así que fíjense en cómo en pocas semanas pasó de valer incluso a 1.362, esa semana del 7 de abril de los aranceles, que el anuncio de todas estas cuestiones y esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, a pasar a casi los 2.000 puntos, con una semana más que favorable en 8,65%. Vamos para el lado de Estados Unidos, comenzando por el Nasdaq, también excelente semana, 6,87, fíjense también los aumentos, en muy poco tiempo se recuperó en medio de esta mini crisis, por así llamarlo, o pánico en los mercados, mucha gente desesperada con rumores de recesión, con rumores también de tensión por los dos países que mencionábamos, propiamente Estados Unidos y las imposiciones de Donald Trump. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, ya desde antes empezaba a ponerse alcista el índice, y esta semana con los anuncios disparó 6,87. Lo importante de hacer buenas inversiones de valor, y que cuando el mercado nos ofrece buenos precios, salir de compra sin tener temor. Porque una cosa es que baje una empresa y el resto no, eso se está hablando de una cuestión propia de la empresa, pero cuando baja el mercado en general, no está nada hablando sobre esa propia empresa, sino que está bajando producto del pánico generalizado en el mercado. Así que es importante diferenciar esas dos cuestiones. También este ascenso lo hace con mucho volumen, algo que es importante también destacar. El Standard & Poor's, vamos a ver un gráfico similar, también en volumen, y el Dow Jones
también un poco más calma la suba esta semana, pero también con mucho volumen en ascenso estas últimas 3 semanas. Por el lado del VIX, otro índice que nos muestra la volatilidad y que solemos traer para poder mostrar el nivel de volatilidad que hay en el mercado. Fíjense cómo ha caído en torno a los 17,25, algo que muestra mayor calma en el mercado y obviamente menor volatilidad. Por el lado de los dólares, habíamos mencionado el dólar CCL, 1170, cercano al cierre, esa cotización, bajando luego de la liberación de los anuncios del cepo, se había normalizado, se había centrado, y luego de semanas un tanto calmas, pero mostrando variaciones, termina en 1170. El dólar MEP en 1155, como lo decíamos, una semana, viene de varias semanas calmas luego de también haberse normalizado el sistema cambiario con la liberación del cepo. El oro, alejándose un poquito de los máximos, pero sigue ahí rondando la zona de los máximos históricos. La plata también, algo similar, hace semanas que no tiene relevancia en el precio. Y el petróleo, que seguimos muy en filo lo que viene sucediendo por justamente las caídas que vino presentando desde el principio de año. Si bien tuvo una recuperación importante la semana pasada, esta semana apenas superó el 1,4% de variación positiva y terminó cerrando debajo de los 62. Por el lado de las tecnológicas, ya hemos anunciado semanas anteriores las presentaciones importantes que hemos tenido y hemos visto los gráficos, ¿sí? Donde se destaca obviamente Google como alguna de las más atrasadas, que no han tenido tanta suba, pero Amazon sí la ha tenido, cierra una semana muy interesante, una suba del 6,5% al alza. Apple también 6,41% de suba, y también otra que se ha destacado fuerte esta semana ha sido Nvidia, con una suba del 16% semanal. Vamos a chequear Tesla, también una empresa bastante volátil y que obviamente viene en sintonía con lo mencionado, una recuperación del 17,34%. Vamos a ir ahora para los análisis semanales, ¿sí? Con lo que mostramos generalmente aquí, análisis de mercado. Lo voy a poner un poquito más grande para que puedan llegar a ver ahí. En primer lugar, lo sucedido el día domingo por la noche. En Estados Unidos y China anunciaron un acuerdo comercial tras las negociaciones que se llevaron a cabo el fin de semana en Suiza. El día domingo, esto es sacado del lunes, ¿no? El día domingo la Casa Blanca publicó un comunicado en el que declaraba que ambos países habían llegado a un acuerdo y hoy se conocieron los términos de dicho acuerdo, lo cual incluye una reducción sustancial de 115 puntos porcentuales de los aranceles por parte de ambas naciones durante 90 días. Estados Unidos disminuirá así las alícuotas de los 145 actuales hacia 30% y China pasa lo propio de 125 a 10. Fíjense las cuestiones, o sea, lo sobrelevado que estaban los aranceles. Ambas reducciones con efecto a partir del 14 de mayo. Además, se señaló que los dos países acordaron establecer un mecanismo para continuar con las discusiones comerciales con el objetivo de mejorar el actual déficit comercial que Estados Unidos mantiene con China. En conferencia de prensa, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que una vez pasados los 90 días del acuerdo, es posible que haya una extensión de este por más días. Dice, y por ahí esté como esas extensiones de por vida que siguen estando mientras todo vaya bien y estemos contentos, y lo van a usar ahí, cosa de que, no querés lo que yo quiero, listo, termina estos días de acuerdo y te subo los aranceles. Seguramente así se desenvuelve. Macroeconomía y política. El gobierno recurrirá a la emisión de deuda para cumplir con las metas de reserva acordadas con el fondo. Según la Nación, el Banco Central está cerca de cerrar una nueva línea de repo. El Banco Central busca captar 2.000 millones de dólares, el doble de lo obtenido en enero, tal como se había anticipado al anunciarse el acuerdo con el fondo. El gobierno apunta a una tasa de interés anual inferior al 9%. Los 5 bancos que participaron en la operación anterior volverían a involucrarse y se sumarían otras 2 entidades. En paralelo, el Tesoro evalúa emitir instrumentos en pesos atados al tipo de cambio, suscriptos en dólares. Desde nuestra perspectiva, la colocación de deuda se perfila como la estrategia más probable del gobierno para alcanzar la meta de acumulación de reservas sin necesidad de comprar dólares dentro de la banda cambiaria. O sea, está buscando hacerse de dólares con una licitación que se pueda suscribir en dólares, pero que esté atado al tipo de cambio, que luego se haría pagadero en pesos, un dólar linked que se pueda suscribir en dólares, para hacerse de dólares sin necesidad de tener que intervenir
sin necesidad de tener que comprar dólares, ¿sí? Además de que la brecha cambiaria está más cerca de la zona de por debajo, es decir, la zona de vender que la zona de salir a... Perdón, está más cerca de la zona de compra, pero todavía no has tocado el límite que han recalcado 1000 veces, que no vamos a salir ni a comprar ni a vender hasta que no llegue al piso ni al techo, ¿sí? Como no ha llegado, bueno, no se puede hacer de dólares, entonces busca acrecentar las reservas por ese lado. También tuvimos datos de la inflación en Estados Unidos, que fue del 0,2%, por debajo de lo esperado, se esperaba 0,3%, variación mes a mes, en lo que fue el primer dato luego de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos, retrotraídos más tarde durante el mes. El registro de inflación estuvo por encima del menos 0,1 de marzo. En términos anuales, la suba fue del 2,3 anual, menor al 2,4 que se estimaba, y al 2,4 del año anterior, del mes anterior, ¿no? De esta manera, la inflación de Estados Unidos resultó por debajo de lo esperado por tercer mes consecutivo, y la suba de precios que excluye alimentos y energía también sorprendió positivamente, avanzó 0,2% y se mantuvo en 2,8 anual. También tuvimos inflación local aquí en Argentina y fue del 2,8, por debajo de las proyecciones y del consenso. Mismo Balance, que es de donde sacamos puntualmente esta información, este párrafo, Balance había pronosticado 3,4. La inflación núcleo se ubicó en 3,2 en línea con nuestra estimación y sin cambio respecto a marzo. Esta dinámica refuerza nuestra visión de que el repunte de marzo respondió a expectativas de un cambio en el régimen cambiario y aumentos estacionales que ya se revirtieron. La fuerte caída en los precios estacionales y regulados explican que el IPC general haya quedado por debajo del núcleo, ¿sí? Precios estacionales y regulados. De esta manera se confirma que lo de marzo fue estacional, ¿sí? Una cuestión también de comienzo formalmente de activación económica, comienzo de clases, educación había subido sobre todo, que es algo que se adecua generalmente en marzo, y había desacomodado ahí los números. En el congreso del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivo en Finanzas, estuvo Javier Milei y anunció planes para una revolución monetaria de la libertad, promoviendo la liberalización total de la moneda y la remonetización de la economía. En el encuentro, el presidente defendió el derecho a operar en cualquier moneda, criticó las leyes de controles cambiarios y elogió a quienes llevaron sus ahorros al exterior. Milei sostuvo que al estabilizar la inflación y aumentar la disponibilidad de dólares, eventualmente podría eliminarse la necesidad de un banco central y cuestionó la idea de que una suba del tipo de cambio implique necesariamente más inflación. Repito esto, cuestionó la idea de que una suba del tipo de cambio implique necesariamente más inflación. Lo cual está tratando de separar lo que antes también estaban haciendo, o sea, un dólar anclado, un crawling peg diciendo que si lo liberan se separaba y ahora está diciendo que si sube el tipo de cambio, o sea, si sube el dólar, no necesariamente implicaría más inflación. Bueno, entonces, ¿por qué estuvimos con crawling peg antes y no salimos del cepo antes? O sea, no hubo un crawling, una liberación del tipo de cambio sin intervención antes. Sí, el temor era la inflación. Bueno, un poco contradictorio eso. Elogió a quienes también llevaron sus ahorros al exterior. Otra cuestión medio contradictoria. O sea, por un lado necesitas dólares, tenés que llamar a, querés liberar aquí la normalización del uso de ambas monedas para que se opere tanto en pesos en dólares y estás elogiando a quienes llevaron sus ahorros al exterior. ¿Por qué estarías elogiando eso? Bueno. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la Reserva Federal debería bajar la tasa de política monetaria. A través de su cuenta de Truth Social, Trump volvió a cargar contra la Fed y su presidente Powell por no reducir la tasa de referencia, a diferencia de lo que pasó en toda Europa y China, que la estuvieron bajando. Powell sigue insistiendo en que todavía no están dadas las condiciones para bajar las tasas de interés, producto de un efecto rebote en la inflación. Pero hace 3 meses, como veníamos diciendo antes, que viene en descenso menor a lo que se espera, digamos, ¿no? No en descenso, porque habíamos tenido incluso el mes pasado deflación, como habíamos visto, menos 0,1. El presidente también Trump anunció que fijará aranceles para los socios comerciales de Estados Unidos en las próximas 2 o 3 semanas, debido a que la administración no tiene la capacidad para negociar con todos simultáneamente. Atención con esto porque es fundamental. Esto fue este día viernes. Indicó que los secretarios del Tesoro y del Comercio enviarán cartas informando a los países cuánto deberían pagar para hacer negocios con Estados Unidos. Trump señaló que no es posible reunirse con todos los interesados y mencionó que 150 países desean llegar a un acuerdo, pero no especificó cuáles recibirán esas cartas. A pesar de haber pausado por 90 días la suba arancelaria, que se anunció el 2 de abril,
para dar espacio a negociaciones, Trump ahora prefiere fijar los aranceles unilateralmente, evitando negociaciones prolongadas. Las conversaciones continúan con países como Japón, Corea, India y la Unión Europea. Cabe recordar, obviamente, que ya se alcanzaron acuerdos con el Reino Unido y una reducción temporal de aranceles con China, como habíamos leído anteriormente. Trump también aseguró que hay otros acuerdos comerciales en camino. Muy bien, para cerrar, dato de inflación, decíamos, de el mes de abril, 2,8. Tenemos un interanual de 47,3 y un acumulado en lo que va del año el 11,6%. Impensado si nos ultimamos años atrás, ¿no? 11,6% en 4 meses. Como vemos acá, vamos a ponerle también un poquito más de zoom, lo que representó los sectores que representaron mayormente subas fueron restaurantes y hoteles, recreación y cultura, prendas de vestir y calzado 3,8 y un poco menos alimento y bebida 2,9, más en torno al promedio, bebidas alcohólicas y tabaco, comunicación, bienes y servicios varios, salud y educación. Bueno, siempre remarcamos que pueden leer la información del INDEC, ¿sí? El informe del INDEC, donde anuncia más detalle, pero repasamos lo importante: 2,7 bienes, 3% servicios, nos da el promedio, el nivel general 2,8. No es un promedio directo, ¿no? Obviamente depende de la incidencia, el porcentaje de incidencia de cada uno. También variaciones por región, fíjense en todos, en torno al promedio, entre 2,7 y 2,9. Y acá vemos la evolución mes a mes, donde ya venimos teniendo, obviamente, valores más calmos y cómo la inflación acumulada año a año fue bajando. Fíjense, en el año pasado, a esta altura, estábamos en 276% anual. Bueno, ya estamos en un 47,3% y viene con descenso interesante. Recuerden que todavía incluso tenemos 4 meses considerando este 47% por encima del 4%, ¿sí? Ya de septiembre para el próximo año, o sea, como llegamos a septiembre, calculamos el último año, vamos a estar teniendo inflación, bueno, en agosto mejor dicho, vamos a tener una inflación donde considere, si se sigue este ritmo, un promedio del 3% mensual. Muy bien, hasta aquí el video semanal con lo más relevante del mercado. Los invitamos a compartir este video si les pareció interesante, darle me gusta, dejar sus comentarios, suscribirse al canal para seguir trayéndoles toda la info más importante de la semana y también, obviamente, en base a lo que ha sucedido, ver cómo afrontar las próximas semanas y qué puede llegar a esperarnos por parte del mercado. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo luego en otro video del canal. Chau, chau, gracias.